Olá, eu sei que você está esperando esse olá. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong. Aqui por Buenas esse noches, canal do YouTube, e bienvenidos a também otra todos. live del hermano Pedro Fala, Don irmão por el Pedro, tudo bom? canal del Instituto Vida para Boa Todos. noite, André. Buenas noches, Hoje hermano Pedro. estou muito feliz Buenas noches, Andrés. com os Hoy estoy muy valentes, feliz de São Paulo, o con los Billy, valientes de o David de nome San dele é Vilmar Pablo, Carreiro Billy, Filho, e também el nombre de él uma es Vilmar grata Carreiro Filio, surpresa em receber nosso querido y irmão Alan, también una grata de sorpresa Campinas, recibir a nuestro hermano porque Alan nós, graças ao Senhor, de tivemos Campinas. uma reviravolta aqui na nossa região, Gracias al Señor, onde o evento que tuvimos nós una ida y fizemos em vuelta aquí en Cesareia de nuestra Filipe, región atendendo del o evento suspiro que do hicimos en Senhor, Cesarea de Filipo. convocamos todos os Atendiendo el irmãos da faixa suspiro del etária Señor, de valente convocamos Davi para a Cesareia de todos los Filipe, hermanos no de la almoço, edad ali de onde valiente o David Espírito a começou a Cesarea de despertar, Filipi, né, y ahí vários irmãos tuvimos da região. una comunión donde el Espíritu E comenzó a despertar a sabendo varios hermanos de la que región, uma coisa é despertar o Espírito, outra coisa sabiendo é saber como que una cosa operacionalizar, es né? despertar el Espíritu y Graças ao otra Senhor, cosa es nós, cómo nós operacionalizar continuamos eso. insistindo Gracias al com Señor, os valentes de Davi de Campinas, que é uma igreja continuamos tão importante, insistiendo tão con los importante, valientes de David de e Campinas, que que es deu una aqui iglesia na tan nossa, importante sempre foi, né, uma y igreja que que dio deu aquí en frutos nuestra región, jovens siempre e fue permitiu una com que iglesia que casa produjo muchos muitos, jóvenes muitos jovens y estudaram tuvo a faculdade, inclusive una aqui casa em donde Campinas, muchos né? jóvenes estudiaron e hicieron Campinas facultad sempre foi um aquí en berço, né, de Campinas. produzir vários jovens Entonces para sermos úteis Campinas na obra do siempre Senhor fue e un lugar donde se não produjo faz muchos sentido jóvenes os para ser valentes da vida útiles não en la obra del começarem. Señor. Então, graças ao Senhor, Y, né, nós, com a y nossa los, no insistência, hacía com sentido o que los valientes de David nosso, no eu estive despertaran, lá em pero con nuestra Guarulhos, insistencia no almoço encontrei nos alguns encontramos en dos valentes de Guarulhos. Davi En el de almuerzo me Campinas, encontré a e eu algunos coloquei de em los valientes contato de com David o Billy, de Campinas com y entonces los coloqué en contacto con Billy y con Douglas y les pedí que tuvieran más comunión. Y gracias al Señor que el domingo por la mañana en San Pablo, Alan vino y estuvo con nosotros, compartió lo que está sucediendo en Campinas. Y nos quedamos muy alegres porque esta semana hubo más cosas buenas sucediendo ahí en Campinas. Entonces tenemos el corazón muy feliz. El hermano Beto ya me escribió, me llamó. Rudson también, dándome buenas noticias en Campinas. Y finalmente nosotros estamos con esta nueva cantidad de personas que nos van a já ayudar trabalhou muito mucho. neles, né? Não é, Vamos a tener a la gente estava conversando seguridad de quando que el Señor ya acabamos trabajó mucho en ellos. antes da live, Yo estaba conversando com o André, conversando y cuando não terminó é todo antes del live, possível estaba que o Senhor nos dá conversando ahora con André. experiências do mundo, do trabalho, né? No es posible que el Señor nos dé Durante a nossa experiencia en el mundo, en el maturidade, trabajo, nós durante una vida usamos de essas madurez habilidades, y que nosotros no usemos esas essa habilidades, capacidade que o Senhor nos dá, esas, usar somente para o mundo, né? esa Somente para o nosso capacidad que el trabalho. Não Señor nos faz da, sentido. usar Nós solamente en temos el que, na mundo verdade, para nuestro fazer a trabajo. No tiene vontade de sentido Deus. eso. Então, eu acho Todo que en agora verdad chegou a hora de es esses para jovens hacer la voluntad del acordarem Señor. e usar o Entonces que o llegó la Senhor, né, hora de que lhes estos valientes de David agregou ao longo da despierten vida y para serem usar usados na lo que el obra do Señor Senhor les dio y les agregó através a través de la vida morte e para que eso sea ressurreição, né? usado en la Não obra del usar Señor como a Caim, través de la né? muerte y Usar resurrección. a sua capacidade Nadie própria, debe mas usar como passar pela Caín, cruz, usar su propia capacidad, em sino que ressurreição, debe o pasar por la Senhor vai cruz. usar muito os nossos En valentes. resurrección, Então hoje eu el estou muito Señor va a contente e usar o mucho a Vilmar nuestros valientes foi David. chamado porque Entonces ele estoy muy está, contento é um hoy. pivô do Entonces processo, está Vilmar ajudando muito fue os llamado valentes de outras porque él es un regiões de pivot Campinas, né? que está Então, boa noite, ayudando a Vilmar, boa otras noite, Alan. regiones, así como Campinas. Boa noite, irmão Buenas Pedro. noches, Vilmar, y buenas noches, Alan. Assim, a Buenas gente noches, hermano recebeu Pedro. esse falar do Senhor, esse suspiro, Sí, e recibimos ese imediatamente a hablar del gente Señor, ese buscou, né, aquilo suspiro, que o Senhor está no e coração dele. Essa semana, né, inmediatamente nós ouvimos também buscamos que lo no que está en el domingo corazón que del não é algo Señor. Esta mecânico, semana não é también escuchamos en el algo domingo que no es tem algo método a ser mecánico, seguido, mas é sentir aquilo que está no coração no de es algo Deus, que no coração tiene dele, un e nós método a ser percebemos que seguido, Deus quer sino lo que está en su o corazón, apoio, su quer contar encargo, com essa y geração que está sendo percibimos que afetada Dios pela quiere
el apoyo, quiere contar con esta generación de este rango de edad en la organización de la iglesia, en las cosas de Dios, en los detalles mínimos, como los hijos de Leví hacían en el tabernáculo, siempre con un corazón hacia Él. Ese es el principio de la iglesia. Ese principio lo trabajamos, lo hemos trabajado con los valientes hombres y mujeres en nuestra región en São Paulo, aquí a los alrededores también. Mucha comunión, mucha unanimidad, compañerismo, siempre uno con el otro, sin ningún tipo de pretensión, si queremos es edificar el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro corazón. Y ahí el hermano Pedro también nos pidió que estuviéramos juntos con los valientes de Minas, de Sumaré, que antes ya habíamos tenido cierto contacto con personas de Campinas. Y estamos ahí, ¿cierto, Alan? Nos conocimos un poco mejor en una comunión. Ya vamos a trabajar juntos porque este sábado tenemos un encuentro, sábado y domingo. Amén, hermano Pedro. Realmente el cambio que tuvo la iglesia en Campinas en relación a todo este movimiento que el Señor está hablando, lo que el Señor está colocando en el corazón, ha sido algo impresionante. Porque después de los hermanos volvieron, hubo una cena en la casa del hermano de Marley, y en esa cena hablamos sobre todas las situaciones del avance de la iglesia. Queríamos emancipar algunas iglesias, levantar algunos hermanos valientes de David, y la iglesia en Campinas, todo esto, todo este deseo, esta voluntad del Señor de proseguir, de elevar el evangelio adelante, de hacer que las cosas sucedan en pro a traer su reino de regreso, colocar todo debajo de sus pies. Y Campinas reaccionó. Y ahora, hermanos, con esta comunión ya acercándose ya el domingo, tendremos al hermano Pedro allá. Percibimos cuando la iglesia está involucrada, cuántos hermanos están participando, cuántos hermanos valientes de David, capitanes, tropas, intendentes, se están moviendo, están actuando y realmente vemos que esto es un frescor o un reanimar en ese sentido, de producir, de sentir realmente que entrar en el mover actual es fantástico. Ayer le compartí a los hermanos aquí, yo tengo prácticamente 20 años de vida de iglesia y nunca había participado de dos reuniones así en la vida y ahora en el mismo día, ¿no? En el mismo día, ¿no? Se acabó una y empezó otra, ¿no? Yo estoy participando en reuniones desde el lunes, gracias al Señor. Entonces cambió completamente mi vida. Como les compartí en São Paulo, mi vida también cambió completamente, la de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Es algo sorprendente. Cuando nos entregamos al Señor de cuerpo, de corazón, buscando al Señor, el Señor hace maravillas. Yo sería injusto si no menciono que hubo ayuda de los valientes de David aquí de Sumaré, usando el TCI, usando la casa de adolescentes de Sumaré, que han sido una herramienta maravillosa. Los intendentes de Sumaré están con una temperatura alta y los valientes de David también se están empeñando mucho. Están siempre junto con nosotros aquí en San Pablo. Sería injusto no mencionar, y gracias al Señor, este proceso para la iglesia en Campinas trabajaron mucho también los hermanos de aquí. Y entonces, con la ayuda de los hermanos de San Pablo, gracias al Señor estamos haciendo buenos resultados. Solo para que ustedes sepan, los que nos están acompañando, este domingo nosotros tendremos la reunión en la iglesia en Campinas y no en San Pablo. Vamos a Campinas.
Y los hermanos en Campinas están esperando 1000 personas en la reunión. Entonces creo que va a ser una gran fiesta. Quiero aprovechar para decir que la estructura de la propiedad de la iglesia en Campinas es una estructura muy grande. Yo diría hasta demasiado grande, y está muy ociosa esa estructura si nosotros no la ocupamos. Así como la estructura de la iglesia en San Pablo, en Butantá, también es una iglesia muy grande, una estructura grande. Tenemos que tratar de alquilar a otras personas o otras entidades porque no ocupamos todo el espacio físico. Justamente por aún no tener ese movimiento. Pero gracias al Señor, cuando el Señor comenzó a bendecir con el PAC cerca, con los colportores, con la casa de adolescentes que están preparando también, la casa de capitanes y también todos los hermanos volviendo a funcionar, TCI comenzando a funcionar y ahora reactivante y el llamamiento de los valientes de David, que ha sido una cosa maravillosa. Comenzamos llamando a 20 personas y hoy estamos entre hermanos y hermanas de 90 en la etapa de valientes de David. Es algo increíble. Y con eso, la estructura física de Butantá, de la iglesia en San Pablo, está totalmente ocupada. Era un sueño del hermano Don que todo ese espacio es para ser usado para la obra del Señor. Entonces todo tiene que avanzar, esa estructura física. No es para nuestra gloria. La estructura física es para fomentar la obra espiritual del Señor. Entonces, gracias al Señor, tenemos toda la estructura física usada. Entonces yo comenté con Beto que Campinas lo mismo. En cuanto nosotros no estuviésemos, no seamos renovados y llegamos a movimentar y usar todo el espacio es ocioso. Pero gracias al Señor yo creo que con los hermanos, todos alineados, TCI funcionando, casa de adolescentes, casa de colportores funcionando, los hermanos funcionando, todo el tiempo de actividad en el local de reunión, aquella estructura enorme dejó de ser ociosa. Yo creo que el Señor también va a usar poco a poco aquella estructura también en Campinas para el avance del Señor, no solo en la microrregión, sino también en toda la obra del Señor en toda la tierra. En ese sentido, estoy muy contento con este nuevo comienzo en la iglesia en Campinas. Tanto es que yo le escribí a Beto ayer, aquello que dije en Belo Horizonte, un nuevo día, un nuevo comienzo en resurrección. Entonces, Campinas realmente está en un momento de resurrección. Por otro lado, la introducción de los valientes de David, después de que ellos pasaron por muerte, yo creo que esa etapa de edad ya vivieron un buen tiempo en la vida de iglesia, pasaron por las llamadas conferencias de adolescentes de antes, pasaron por las conferencias de jóvenes y ya vivieron también un tiempo en vida de la iglesia. Entonces tienen una cierta madurez. No son personas crudas, digamos así, en la obra del Señor. Con certeza, son personas que aprendieron a tomar la cruz y servir al Señor en resurrección. Y están siendo muy útiles estos nuevos que están siendo acrecentados y serán mucho más útiles. Es impresionante cómo da un impulso esos valientes de David cuando entran a funcionar. Por ejemplo, tenemos casi 700 fichas de usted quiere ser misionero que se llenaron en la Expo Cristiana. Y yo estaba muy preocupado cómo administraríamos estas 700 fichas. Y de tal manera que se tornen nuestros contactos, que nosotros podamos atendernos y sea algo efectivo el llamamiento ese. Y entonces, las personas que estén disponibles ya puedan comenzar a hacer CPEV y puedan comenzar a ser misioneros. Y gracias al Señor, cuando yo pedí ayuda de los valientes de David, Billy me contó que gracias al Señor los hermanos ya están en una etapa muy avanzada y ya está operando en esta herramienta. Yo con mi edad
y poco conocimiento de la tecnología que hay ahora, yo no tendría condiciones de hacer eso. Pero los valientes de David aprendieron eso. Entonces tenemos que aprender a usar y colocar en orden todas las cosas que estaban de la manera antigua, de una manera muchas veces obsoleta. Nosotros podemos avanzar, podemos tornarnos más eficientes de todas las maneras de trabajar. Entonces, yo creo que una vez colocado en orden la obra del Señor, va a avanzar mucho más. Yo digo la obra del Señor en un sentido que cada iglesia, cada microrregión tiene que poner sus cosas en orden, cada cooperativa, cada CP, cada casa de colportores. Nunca nosotros tenemos que dejar a como estamos siempre, nunca nos acomodamos. Siempre nos buscamos ser más eficientes, más productivos con el menor costo posible. Aprovechar mejor el dinero de los inversores del reino para producir más para el Señor. Ese es nuestro corazón. Estoy muy contento entonces en algo. Eso es lo que tiene que ver con ese espacio ocioso, los lugares donde tenemos reunión. En São Paulo fue esto, fue un cambio impresionante porque el PAC, todo este movimiento, tenemos la casa de adolescentes ahora integral, tenemos la parte del TCI, las personas están siempre involucradas, tenemos reuniones durante la semana y hay algunas veces un live durante el final de semana, un viernes ya aparecen varios adolescentes para dormir y pasar el final de semana en la casa de adolescentes. Siempre hay bastante movimiento, trayendo personas, un esfuerzo muy importante. Eso realmente alegra nuestro corazón porque no hace sentido, no tiene sentido tener una estructura y no estar con las personas que están promoviendo el evangelio, esta vida que se mueve. Y sobre los valientes, vemos que la primera cosa, claro, es la proximidad de la palabra. Gracias al Señor hemos escuchado esta palabra dirigida a los valientes de David. Por ejemplo, en Guarulhos, que uno escuchó el mensaje 1, que fue el día sábado. Ese mensaje fue el 80% fue dirigida a los valientes de David. Nosotros tenemos mucha preciosidad, los animamos a que todos los escucharan, que entraran en esta palabra, que la pudieran transcribir también, porque hay mucha visión que logramos extraer de esos mensajes. Y también cuando usted habló de los carros de lujo, cuando las personas tienen un carro súper caro, pues días fue a cenar en un centro comercial y vi un carro de este tipo y un joven alto. Y ahí también me recordaba que decía que ya se levantaba así todo doblado de ese carro, sale así. Resumiendo, realmente todo es vanidad. Eso está entrando en el corazón, esta situación que todo en este mundo es superficial, no vale la pena. Y esto realmente está entrando en el corazón de los valientes de David y están percibiendo que de hecho lo que interesa es servir al Señor, es vivir de cerca a la palabra, buscando para recibir este galardón. Esto fue un gran cambio, aproximarse a la palabra y después este ánimo en las cosas de la obra como un todo. Esto realmente está funcionando muy bien gracias al Señor. Es cierto. Hay el versículo en Eclesiastés, nada nuevo debajo del sol. Nuestra vida, si no tiene al Señor, no hay nada nuevo. Usted se va a levantar, va a dormir, va a trabajar, a hacer esto y aquello, y no tiene nada nuevo. Nosotros necesitamos de novedad de vida y esa novedad está en el Señor, en ese nuevo camino que el Señor nos está dando. Comprometernos con el TCI, con los valientes de David, nos trajo ese frescor, nos trajo algo nuevo. Y necesitamos agarrar esto, agarrar lo que el Señor está haciendo, agarrar lo que el Señor está hablando a través de la palabra profética. Cuando nosotros agarramos esto, es todo nuevo, todo tiene frescor. Parece, ¿sabe cómo es el primer amor? Usted está en el primer amor, está ahí corriendo, quiere hacer todo. Y con el pasar de los años,
usted se va así, suavizando un poco, debilitando un poco, lo que es normal en el ser humano, porque el ser humano es así. Pero ahí viene el Señor y nos dice, mira, ustedes necesitan reaccionar, yo necesito volver, yo quiero reinar, yo quiero estar junto con ustedes. Nosotros tenemos que reaccionar, hermanos. Y esta reacción vino gracias al Señor y la iglesia en Campinas realmente tiene un edificio espectacular, grande, y ahora estamos con todas las licencias establecidas, todo en orden. Es hacer que las cosas sucedan. La casa de adolescentes ya se está moviendo, trayendo adolescentes todos los finales de semana. Las semanas son impresionantes, ¿no? Dijeron algo, ya ellas comienzan a actuar. Realmente ya están, hermanos, están comprometidos y ese movimiento en la casa de adolescentes, comenzando en el viernes, terminando el domingo. Nosotros tenemos algunos adolescentes muy preciosos que traen a otros adolescentes. Entonces, Campinas se está moviendo también con los hermanos de São Paulo, entre comillas, ¿no? Son un poquito complicados porque quedan ahí diciendo, son insistentes, vamos a hacer esto, tenemos que movernos, tenemos que hacer así, tiene que ser asado, pero realmente nos estamos moviendo. Hermano, esto es un frescor. Realmente es trabajar en el descanso. Nuestro trabajo secular nos absorbe lo máximo que puede. Ahí usted va al Señor y listo, en vez de usted estar cansado, usted se va recargando esa batería, ¿no? Es estar cerca de la luz y estamos con la batería y llegó la luz y la recarga y vamos adelante a servir al Señor. Realmente la iglesia en Campinas sentimos este nuevo ánimo, esta nueva voluntad, este deseo de trabajar por el Señor, por los jóvenes. Los jóvenes allá están moviendo las reuniones. Teníamos una reunión un poco más formal, ya eso ya pasó. En aquella época fue importante, pero ahora es nuevo. Participar, moviéndonos unos con los otros, haciendo que ese edificio tiemble, Señor Jesús. Maravilloso. Quiero recordarles, valientes de David, que están en esa etapa, o aún usted que no dio ese paso de fe, todavía está resiliente, tiene miedo, que si usted le da más tiempo para servir al Señor, usted cree que va a perder su trabajo, su jefe va a descubrir que usted no está dando el 100% para su empresa, pero yo les quiero decir, quédese tranquilo. Cuando usted está en el modo normal, usted está compitiendo con todos sus colegas de su empresa, está en el modo normal. Pero si usted comienza a servir al Señor, usted va a entender que Dios lo va a colocar en modo resurrección. Y ese modo de resurrección es impresionante, así como José. Yo leí a los hermanos Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Si usted coloca en este modo celestial, de la prosperidad celestial, el Señor es con usted. Y cuando el Señor esté con usted, será varón próspero. Y en el versículo siguiente dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Su jefe va a percibir que usted cambió de modo. Usted se tornó otra persona. En ese modo, él percibirá que el Señor está con usted. Y todo lo que usted haga, el Señor lo hará prosperar en tu mano. En otras palabras, si usted trabaja en el modo normal, usted gasta todo su tiempo para eso. Pero si usted trabaja en el modo de la resurrección, probablemente usted sirviendo al Señor y trabajando, usted va a producir más.
aún más. Entonces no se preocupe, dé el paso de fe. El Señor será con usted y todo lo que usted haga, el Señor hará prosperar en su mano. Usted no será demitido de su empleo por esta causa. Eso es el primer aliento para ustedes. A ustedes que tienen miedo de dar el paso, den el paso. Vamos a hablar en el mensaje, vamos a entrar en el mensaje. Y la palabra de esta semana, en Génesis 7, yo voy a tomar algunos tópicos, no voy a abordar todo el mensaje. El primer tópico que quiero abordar, capítulo 7 de Génesis, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, es muy interesante que en nuestra cabeza, porque leímos muchos Gálatas y Romanos, cuando Pablo habla de la justificación por la fe, él usa a Abraham como modelo. Él creyó en Dios y Dios le contó por justicia. Entonces, en verdad, si usted va a Hebreos capítulo 11, usted ve ahí que Abraham no fue el primero. Para nuestra sorpresa, el primero fue Abel. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, ser justo no es por su capacidad propia. No es porque él fue un hombre bueno y que produjo acciones justas. No, es creer en Dios. Él creyó en Dios. ¿Por qué? Porque él creaba ovejas y la oveja en aquel tiempo no se comía. Pero era para servir como las pieles como vestimenta para el hombre. Pero lo principal para él era ofrecer como sacrificio, derramando la sangre del animal. Con certeza ellos percibieron que después que el hombre pecó, el hombre necesita llegar a Dios con derramamiento de sangre. Por eso Abel creyó en Dios. Eso le fue imputado por justicia. Y la persona fue Enoc. Enoc creyó en Dios en medio de aquella generación, en aquella generación que todo el mundo nace, crece, engendra hijos, los cría y muere. Y todos viven esa vida ordinaria. Pero había alguien que creía en Dios, que era Enoc, y creyó que por la fe y andando con Dios y conociendo el corazón de Dios, oyendo su palabra, él por la fe se tornaría también justo. Y el tercero es Noé. De la lista es Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No es justicia que viene por la obra propia, sino que es justicia que viene de la fe. Él creyó en la palabra de Dios, inició un emprendimiento que era una locura ese. Yo no sé si exactamente esta construcción le llevó 100 años, pero cuando Dios le habló a él en Génesis 6, la Biblia relata que a los 500 años de edad, él engendró a Sem, Cam y Jafet. Y después, a los 600 años de edad, vino el diluvio. Da a entender que por lo menos, si no 100 años completos, pero son casi 100 años. Imagina si solo alguien va a gastar 100 años de su vida. No tenemos ni siquiera esos años para gastar. Y 100 años de su vida gastado construyendo un arca es una obra pesadísima. Imagínense en aquel tiempo, sin herramientas, sin equipamiento, construir un arca de 135 metros, no recuerdo bien, de largo, de longitud, 23 metros de ancho, 12 metros de alto, 13 metros de alto. Una locura.
Entonces gastó 100 años. Solo alguien que cree en la palabra de Dios, si no desistiría en el primer momento. Entonces Noé creyó en Dios. Entonces la justicia de él no es tanto la justicia del ser un hombre íntegro como Job. Es que él creyó en Dios. Dios habló con él y él creyó en esa palabra y fue a operar, fue a hacer. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no servimos al Señor por nuestra capacidad, por nuestra propia justicia, sino servimos por creer en la palabra. Por eso que los valientes de la vida tienen que acompañar la palabra, porque es la palabra que está empeñándose en nuestra vida. Y esa es la que produce la justicia en nuestra vida. Entonces, ese es el primer punto que yo quería hablar, compartir. Segundo punto, ahí dice, en 1 Pedro, capítulo 3, nos muestra que el arca que él construyó, vamos a leer, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. 1 Pedro 3, versículo 20. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Realmente, el arca salvó 8 personas a través del agua. Ellos fueron separados de los demás que murieron a través del arca, la cual el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo simboliza nuestra salvación, nuestra separación del mundo. El mundo murió con toda la maldad. Todo hombre carnal murió en las aguas del diluvio y el arca los salvó. Y el bautismo simboliza eso. Es nuestra separación del mundo que fue exterminado, el mundo que murió por su maldad y su pecado. En otras palabras, el viejo hombre. Entonces, el bautismo hace una separación del mundo, pero el bautismo en sí no es que el bautismo en sí nos salva, que lo que sí nos salva es la cruz de Cristo. Yo hablé en el mensaje, porque la cruz de Cristo, lo que nos separa efectivamente del mundo es la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo, por la cruz es que el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Entonces la cruz de Cristo es la que llevó mi viejo hombre a la cruz, Romanos 6:6. Y en el nuevo hombre yo resucito con Cristo. Entonces yo me uní a Cristo en la semejanza de su muerte. Todos los pecadores murieron y yo también morí ahí en la cruz, morí, pero en la resurrección de Cristo yo me uní a su resurrección para hoy vivir en vida nueva, en resurrección. Entonces la cruz de Cristo es la que efectivamente nos salva, pero el bautismo es un testimonio de esa realidad. Entonces Dios colocó en la Biblia esta necesidad de dar el testimonio y nosotros hacemos por obediencia a la palabra de Dios. Entonces ese testimonio es importante, pero ese testimonio no quita la inmundicia de la carne. Eso es importante saber, pero sí nos da una buena conciencia. Después de ser bautizados, si acepté la realidad del bautismo, la cruz de Cristo, entonces yo tengo una buena conciencia para con Dios. Pero lo que realmente hace la diferencia es mi separación de aquellos que murieron, es la cruz de Cristo. Hoy yo puedo vivir en vida nueva. Entonces, ustedes comentan ahora. Amén. Hermano habló primero de Abel, de Enoc y Noé.
Esto es muy interesante porque enfatizamos mucho la situación de Abel y la justicia, ¿no? Que fue justo delante del Señor. Pero haciendo una relación con estos cuatro hombres, todos ellos no actuaron por su lógica. La lógica no era Abel ofrecer, crea- criar animales y ofrecer sacrificios al Señor. No, no había un sentido ahí, pero había un sentido espiritual, había obediencia, pero la lógica humana decía que era el camino de Caín. Enoc lo mismo, andar con Dios. ¿Cuál es el propósito de caminar? Toda la generación despreocupada, sin interesarse en Dios, distante de Él, pero Él fue justo también. Y Noé, que realmente cuando usted mencionó esto, yo me quedé pensando en medio de la nada, no sabía construir barcos, no estaba en una estructura acuática, ¿no? Imagina lo que él pasó, se burlaban de él, tantas cosas que las personas no creían y lo desanimaban. Pero esa situación de la obediencia, no actuar por la lógica, fue muy importante para que Dios lo considerara justo, no por su comportamiento y los métodos que seguían, algo exterior, sino algo que por la fe. Y esta situación del bautismo, esta cuestión también que habla que por medio de las aguas, de cierta manera, esto tiene un aspecto claro de la muerte, del diluvio que alcanzó a todos aquellos que no creyeron, que se quedaron por fuera del arca, pero también de otro modo quitó el arca de su lugar, separó lo que era de Dios y lo que no era de Dios por medio del bautismo. Y ahí quedó muy claro esa cuestión del bautismo. Tiene también la cruz para también mortificar al viejo hombre, crucificarlo, y por medio de esto el Señor nos salvó de las aguas de la muerte, del diluvio. Y ahí quedó todo lo que ese ADN satánico que realmente necesita pasar por la cruz, gracias al Señor. Hermanos, regresando un poquito en relación a la prosperidad que el hermano habló al inicio. Yo ya iba a dar un testimonio en relación a esto en São Paulo, pero bueno, se me pasó. Yo tengo un trabajo, yo presto servicios, tengo unas casas de reposo. Es un hospital de domingo a domingo, no cierra. Es impresionante. Todos los domingos, cuando yo iba para la reunión, siempre pasaba algo, me llamaban, había una dificultad. Desde el momento que yo entregué y le dije, Señor, yo voy a ir a cuidar de lo tuyo, el Señor va a cuidar de mis cosas. Entonces, a partir de ese momento, el Señor está cuidando de mis cosas. Yo me fui para São Paulo, yo logro servir mejor, servir más, y el Señor está cuidando de todo. Realmente cuando entregamos al Señor, no estoy ni hablando de prosperidad financiera exactamente. Estoy hablando de prosperidad espiritual, es una prosperidad de estar cerca del Señor, andar, caminar con Él. Eso te lleva a las alturas. Cuanto más cerca estamos del Señor, más alto vamos. Realmente esa cuestión de la prosperidad es impresionante. Cuando yo entregué esto en las manos del Señor, le dije, Señor, tú vas a cuidar de mis cosas y yo voy a cuidar de las tuyas. Y el Señor lo está haciendo. Gracias al Señor por esto. Ahora, en relación a esta situación de Noé, es completamente fuera de la lógica humana imaginar que un señor de 500 años construyendo un arca para después de 100 años, nadie sabía cuánto tiempo se iba a tardar construyéndola, pero después de 100 años, entrar en el arca con animales y no solamente de su región, con todo tipo de animales. Esto es algo fuera de la lógica humana. Pero el Señor no quiere saber de la lógica humana. El Señor solamente quiere que nosotros creamos en Él y en su palabra. Cuando creemos en la palabra, olvidamos la lógica humana. ¿Cómo es que una persona, hermano, la historia de Noé está amarrada a dos cosas? La cuestión de los animales subiendo en el arca ya nos hace pensar, wow, pero ¿cómo es que un animal que es de otra región llegó hasta ahí? Ya empezamos a pensar eso, ¿no? Ahora, 40 días. Llovió 40 días y no, y llovió 40 noches, pero pasó más de un año dentro del arca. Un año dentro del arca.
Hermanos, necesitamos de alimentos para él, para su familia, para los animales. Es algo completamente fuera de nuestra percepción humana. Usted tiene que creer en el Señor, porque si no cree en el tiempo y usted también deja que Él sea soberano sobre esas cosas, como el Señor es soberano, todo estará en orden. A los ojos humanos sería un caos, pero a los ojos de Dios está todo en orden. Y Noé seguramente no pasó un año descansando, él tenía que servir, tenía que cuidar de los animales. Entonces, hermanos, trayendo esto a los días de hoy, a nuestra vida, nosotros creemos en el Señor, reconocemos que el Señor es nuestro Señor y Salvador, somos, Uhum, uhum, estamos en el arca, estamos en la iglesia. La iglesia está separando, quitando, llevándonos hacia afuera del océano, que es el mundo. Hermano, cuando estamos en la iglesia, nosotros debemos dejar que el Señor gobierne. Cuando el Señor es soberano en todos los aspectos de su vida, ahí estará en orden. Por más de que parezca que todo está en un caos, usted mirará a un lado y mirará hacia el otro. Mi vida está así, toda complicada. Pero cuando usted mire al Señor, el Señor está en el gobierno, está dirigiendo todo, el Señor resolverá todas las situaciones. Así es nuestra vida. Para eso que nosotros servimos. El hermano, algunos mensajes atrás habló sobre el tiempo. En la Expo Cristiana, la feria, fue muy impactante porque el tiempo, ¿cuánto tiempo perdemos trabajando para nosotros, para tener lujos, casas, carros? Lo que es legítimo, claro, es válido, pero no debemos entregar todo nuestro tiempo y nuestro empeño y vitalidad solo para eso. Eso es vano. Las personas están acostumbradas a qué? A escuchar siempre, mira, es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la cura. Hay un hermano y nos dice, el tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra es para servir al Señor. amém. Eso quiebra cualquier paradigma humano, porque nosotros creemos que vamos a orar y a pedir al Señor para que Él haga mi voluntad. Pero la verdad, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor sin percibirlo, el Señor va cumpliendo nuestra voluntad también. Y decimos, wow, pero está todo tan bien, todo está fluyendo. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Ese es nuestro Dios que cuida de nosotros. Él nos dice para que por nada estéis afanosos de que hay de comer, vestirnos, porque Él lo suplirá. Él solo quiere que nosotros demos nuestro tiempo para Él. Cuando le damos nuestro tiempo, Él cuida de nosotros. Él es soberano sobre todas las cosas. Amén. Alan, por la lógica humana, aún hoy, con toda la tecnología que tenemos, todo el conocimiento que tenemos sobre vida biológica, yo dudo un ser humano aquí actual consiga poner en una arca de esas dimensiones y conseguir traer un par de cada animal, cada ave, reptil, para entrar así de manera bonitos y ponerlos juntos y vivir y convivir por más de un año. Y el alimento para eso. Y el excremento, ¿dónde se tira? Y el gas metano, ¿cómo quedaría? Y la convivencia entre los pájaros, entre los animales. Y por increíble que ninguno murió. Porque él introdujo cada especie, sea animal, aves o reptiles, un par. Solo animales limpios eran 7. Pero los otros, sí, pero si había del otro un par, si moría el macho o la hembra, iba a morir. Pero usted ve que cuando usted cree en la palabra de Dios, Dios hace las cosas. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando la iglesia seguía y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Enseguida venían los señales, prodigios y milagros, eran hechos por manos de los apóstoles. ¿Por qué? Los milagros suceden por la palabra. Entonces, ¿quién consigue traer aquellos pares de animales, seres vivos, adentro del arca? Solo Dios. ¿Y quién consigue condicionar directo, de una manera bien organizada, cada animal en su lugar y no pelearse y no morir? ¿Quién puede en un arca que solo tiene una ventana allá arriba no ser muerto por el gas metano? El Señor, el Señor. Para mí ese es el mayor milagro ese de la propia arca de Noé, de haber sobrevivido todos los animales ahí y la familia de Noé. Entonces no se discute con Dios, es la palabra, la palabra. Vamos a ser un poco más expertos. No confíe en su lógica, en su capacidad. Solo Dios es capaz de hacer las cosas. Y la segunda cosa que yo quería presentar es la puerta. Este arca de aquel tamaño tiene una puerta. Y solo tiene una puerta para entrar y una para salir. Y esa puerta, gracias a Dios, en Juan 10 vimos que Jesús dice en el versículo 9, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pasto. Si usted aplica la cuestión de los apriscos y de entrar por la puerta y salir por la puerta, podemos aplicar. Pero para el arca también puede aplicar, porque usted entra por la puerta del arca y sale por la puerta. Y usted entró por la puerta, si usted entra por la puerta es salvo, pero si no entra por la puerta, usted muere en el diluvio. Entonces la cuestión es entrar por la puerta y después salir a salvo por la puerta. Entonces Cristo es la puerta. Pero ¿cómo entrar por esa puerta? Por eso yo gasté un tiempo para mostrar que Romanos 10 nos muestra que para entrar por la puerta es creer en la palabra. Creer en la palabra. Y si usted con un corazón cree y con la boca confiesa, usted será salvo. Entonces entrar por la puerta es eso, es creer. ¿Y cómo creerán si no hay quien predique? ¿Y cómo invocarán el nombre del Señor si nadie lo conoce? ¿Y cómo creerán si no hay quien predique? Entonces, por eso estamos en las calles predicando el Evangelio del Reino, justamente para eso. Entonces, esta cuestión de entrar por la puerta, entrar por Cristo, es algo importantísimo. Y no solo eso, también vimos que Cristo no solo nos hace entrar en la puerta, sino por eso que el arca tiene tres espacios. Él quiere conducirnos poco a poco hasta el último andar. En Juan 14, Él no solo la puerta, sino que en el versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el objetivo final es conducirnos al propio Padre. Tanto es que en el versículo 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el objetivo. El objetivo de entrar por la puerta es conducirnos al Padre y Cristo es la puerta y Cristo es el camino. Sola que nuestra primera experiencia cuando nosotros creemos en Jesús es con el Espíritu. Juan 14, versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí el tema es, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en el Señor, nosotros recibimos el Espíritu de verdad. Y en Efesios 1:13 dice, en cual también vosotros, habiendo creído la palabra, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿ves? Es creer.
habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, al creer en Jesús, no, es en el primer piso, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la promesa. Y enseguida, en Juan 10 dice que el Espíritu hablará todo de mi parte, de la parte del Hijo. Entonces el Espíritu nos conduce a Cristo, al segundo piso, y el Hijo nos conduce al Padre, porque nosotros somos llamados para el reino y gloria del Padre. Entonces, gracias al Señor por estos tres pisos que tiene el arca, y que nosotros a través del Espíritu, primero a través de la puerta, tenemos experiencia con el Espíritu, experiencia con Cristo, y somos conducidos hasta el Padre. Gracias a Dios. Nosotros estamos en... Mire qué cosa maravillosa. Yo no sé cuántas personas dan valor a esta palabra. Estoy en Cristo. Yo no estoy suelto. Es como si estuviera en una cápsula, que es Cristo. Y yo estoy en Cristo. ¿Dónde Cristo estoy? Yo estoy en Él. Cristo murió, yo estaba con Él. Cristo resucitó, estaba en Él. Y hoy Cristo ascendió a las regiones celestiales por encima de todo principado y potestad, y yo también estoy en Él. Y terminando este tópico, Colosenses 3, versículo 1 a 4, Colosenses 3, 1 a 4, nos muestra cómo es importante no solo estar en Cristo como una doctrina, sino vivir esa realidad. Por lo tanto, si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros resucitamos con Cristo, vamos a buscar las cosas con Cristo, donde Él está. Él está a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hoy vemos la futilidad de la vida humana, vanidad de vanidad. Todo es vanidad, no hay nada de nuevo. Hoy surge una moda, pero es otra forma de que el pasado ya hubo. No hay novedad. No vale la pena buscar las cosas de la tierra. Principalmente ustedes de la etapa que están en Valientes David. Están en la etapa de ganar dinero, aumentar su poder adquisitivo, adquirir cosas, pero hay cosas que no vale la pena que ustedes corran atrás, artículos de lujo y esas cosas. Porque habéis muerto. Si no morimos, no buscamos las cosas de arriba. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A mí me gusta esta frase. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Cristo, estando en Cristo, como Cristo está en Dios, nosotros también estamos en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es la cosa más fascinante en este proceso. No solo de ser salvo del mundo, sino ser conducido un día a la manifestación de Él. Nosotros también nos manifestaremos junto con Él en gloria, en el Padre, en Dios, en Cristo. Qué cosa maravillosa. Ahora ustedes. Esa cuestión de no buscar las cosas terrenales en Eclesiastés 1:8, también usted lo mencionó. Dice que todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Es una vida de cansancio, agotadora. Yo recibí un cliente, yo trabajo con clientes que tienen alta renta cuando son personas naturales, ¿no? Venía un señor de edad, vino con sus hijos a tener un plan de sucesión familiar, hablando que ya conquistó todo, ya logró todo en la vida, pero no era la misma esposa, no está con otra persona, tiene la parte del divorcio, toda esa repartición, reclamando al frente a uno de los hijos que ya no aguantaba más a estos hijos luchando por la herencia. Y así a la frente mía, fue una súper discusión con su hijo que comenzó a opinar y peleó con él. Y fue así muy grosero con él porque él estaba reclamando que beneficiaba a uno, al otro. Y usted ve, eso cansa, hermano, es agotador.
No hay una realidad, pero cuando estamos en Cristo, todo está fuera del arca, no hace sentido, no tiene sentido, todo es injusticia, perversidad, una generación que no tiene ninguna relación con el reino de Dios. La experiencia en Cristo no es una experiencia estática, realmente inicia con el espíritu que tenemos, del cual somos propiedad del Señor, y es maravilloso. El arca es completa, esa experiencia espiritual que ella tiene, porque no paramos ahí, subimos, el Hijo nos lleva hacia el Padre, y realmente es una honra y una alegría estar en Cristo. Gracias al Señor por su obra redentora. Él abrió esa puerta, Él es esa puerta. Esto es maravilloso. La puerta en el arca de Noé, ella fue abierta, entraron, pero quien cierra la puerta es el Señor. No fue la familia de Noé que cerró la fuerza, haciendo fuerza para cerrarla. Vamos a cerrar la puerta. No, no, no. Quien cerró la puerta fue el Señor, porque el ser humano es mucho de mirar atrás, apegarse a las cosas de atrás. Ay, mi época era así, mi vida era así, era tan buena en aquella época. Ya eso pasó. Señor cerró la puerta. Todos que debían ser salvos estaban adentro y el Señor cerró la puerta. Cuando nosotros entramos por el Señor, por esa puerta, olvidamos las cosas que se quedan atrás. El mundo quedó atrás. Ahora es un nuevo camino, un nuevo y vivo camino. Tenemos que seguir ese nuevo y vivo camino que es el Señor. Comienza por el Espíritu hasta llegar al Dios Padre. Nosotros vamos avanzando en este camino junto con el Señor. Señor nos va fortaleciendo, nos va dando más de su palabra, dispensándose más hacia nosotros. Ese es el trabajar de quien está en el arca, es trabajar para el Señor, trabajar hoy en la vida de la iglesia, trabajar para las personas, llevar este evangelio. Es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros debemos, ya que estamos en el arca, apartados del mundo, separados, somos justificados, santificados. Nosotros tenemos que seguir aquello que el Señor determine. Hermanos, no hay un mejor lugar Amém. Amém. que para servir al Señor, que es estar en el arca. Cuando estamos en ese lugar, en la iglesia, nosotros servimos al Señor y eso va avanzando, nos va llevando. Usted no lo percibe. Se pasó ya un año, estaba ahí solo esperando las determinaciones del Señor, porque el Señor fue el que pidió para Noé salir. El Noé no dijo, ah, ya paró de llover, ya voy a salir. No, si él hubiera salido con toda seguridad en el momento que él asumiera esta posición, todo aquello que el Señor ya había planeado, aquello que había sido encabezado por el Señor, se acabaría. Pero como Noé creyó en la palabra y siguió al Señor fielmente, el Señor continuó encabezándolo. No vale la pena decir ahora yo voy a asumir nuevamente el rumbo. No, aquí en casa decimos, decíamos, si mi esposa me pedía algo, yo le decía, deja que yo lo resuelvo. Yo no resuelvo nada, quien resuelve es el Señor. Yo siempre fui muy orgulloso. Yo decía, yo lo puedo hacer, yo. Y ahí el Señor está quebrando totalmente esto, cada vez más. Yo mismo ya no me estoy ni reconociendo a mí mismo. Cada vez estoy dependiendo del Señor, el Señor va quemando, va limpiando, va trabajando. Es aquello que el Señor desea para nosotros, estar en el arca y dejar que Él encabece todas las cosas. Bueno, vamos al último tópico y vamos a darle la oportunidad a nuestro moderador para que André también exprese un poco de sentimiento, que está acumulando cada vez más sus sentimientos. Ese último tópico se divide en dos subtópicos rápidos. El primero es 9 meses después que ellos entraron en el arca, un cuervo salió. Noé entonces soltó un cuervo. Es muy interesante.
¿Por qué no soltó primero la paloma? ¿Por qué? Porque Noé sabe que el cuervo es necrófago. Él come cadáveres. Entonces, después del diluvio, la tierra estaría repleta de cadáveres. Entonces, cuando las aguas se secan, la primera cosa que da alimento es alimento para quien come necrófago. La paloma todavía no tiene algo para comer. Va a tener que brotar algo, una vida vegetal. Entonces suelta el cuervo sale, va y viene, hasta que no vuelve más. ¿Por qué? Porque encontró comida. Enseguida él suelta una paloma. Y la paloma, como no encontró nada ni no había alimento, volvió. Pero 7 días volvió a enviar la paloma otra vez fuera del arca. Y esa paloma volvió a él con una hoja nueva de olivo en el pico, que muestra entonces que comenzó a brotar la vida de resurrección. Después de la muerte y el diluvio, aparece la hoja de olivo. Esto significa la resurrección. Es un nuevo comienzo. Por eso dijo a Beto, nuevo comienzo, nuevo día, nuevo comienzo en Campina. Eso significa que la paloma trajo una hoja de oliva nueva. Eso tiene un sentido espiritual, que nosotros no debemos ser cuervos. Aquí en el Brasil, como no hay cuervos, tenemos muchos urubu. Es el mismo animal, pero le gusta la carne muerta. Entonces, la carroña. No somos animales que le gustan la carroña. No nos gusta la muerte. Porque el hombre natural, el hombre pecador, el hombre con la naturaleza pecaminosa de Satanás, le gusta de usar los chismes, hablar mal de los otros y principalmente las palabras negativas, críticas a los líderes, críticas a la obra del Señor, a la iglesia, a los líderes de la iglesia. En otras palabras, le gusta de usar esta carroña. Pero quien corre detrás de la vida, quien está cerca de la palabra profética, quien inculca la palabra, hace inmersión, gritos de guerra, se aparta de esas cosas, se aparta de la muerte. Tanto que yo mostré que en número 6, un nazareo es alguien que hace un voto de servir al Señor. Y entonces él tiene misma condición de un sacerdote en cuanto dura su voto. Entonces él tiene que huir de la muerte. Él no puede tocar en el cadáver, aunque sea de su padre, su madre, su hermano, su hermana. En otras palabras, puede ser que alguien en el pasado te ayudó mucho. Usted lo considera como padre de su fe. Pero si él toca en la muerte y te quiere pasar muerte, usted tiene que huir, tiene que cortar la relación, sea padre, madre, hasta un hermano que te ayudó mucho, que usted lo considera mucho, tiene mucha amistad. Y eso, estoy viendo personas que no consiguen cortar esta relación, continúan teniendo relación con la muerte. Su vida espiritual es extremadamente perjudicada. No avanza, no pueden avanzar. Por eso digo, ustedes que están en estas condiciones, corten con la muerte, corten relación con la muerte. Y ustedes van a ver cómo la vida brota y prospera. Este es un primer sentido. La paloma le gusta la vida y a nosotros nos gusta estar junto a los hermanos que están vida, que tienen vida. Ese es el punto. Segundo punto que quería, y es el último, es que cuando Noé salió del arca, lo primero que Noé hizo, levantar un altar. Aparentemente es algo, no es un relato, pero no es. Es muy importante. Altar significa sacrificio, significa cruz. Significa que Noé podría salir del arca. Eso lo quería decir. Noé podía haber salido del arca como un héroe. Gracias a él fue que Dios salvó su familia. Gracias a él, que fue un hombre justo, un hombre que anduvo con Dios, entonces él podía salir de larga y decir, oh, miren, hijos míos, gracias a mí que ustedes están vivos.
Gracias a mi justicia están vivos, porque yo hallé gracia delante de Dios. Él no hizo eso. Lo primero que hizo fue hacer un altar. Yo soy un pecador. Yo no soy nada, no soy mejor que nadie. No me considero nada. Para ser acepto y salvo, tuvo la misericordia de Dios. Entonces, lo primero que yo hago es sacrificar un animal, derramar su sangre y ofrecer la grosura de esto al Señor. Y eso remite, Andrés, a Lucas 17. Noé podría salir de ahí, podría salir en la actitud de fariseo. Puede estar diciendo, ¿está viendo? En una relación de virtudes, porque yo soy muy virtuoso, Dios salvó mi vida. Yo no soy como los más hombres, robadores, etcétera, etcétera. Yo ayuno, yo doy limosna, hago esto, hago aquello. Sino que ellos salen en la actitud del pecador. No diciendo, sé propicio, golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí. Nuestro camino en la vida de iglesia es de prosperidad. Claro que la prosperidad aquí es como dijo Alan, no es riqueza material, porque José no quedó más rico en la casa de Potifar ni en la cárcel quedó rico, sino que es una prosperidad en la administración, en que todo lo que pone en su mano prospera. Entonces, si nosotros queremos prosperar en la vida, nosotros tenemos que recordar que no pasamos de ser un pecador que gracia alcanzó. No somos más que merecedores de un sacrificio. Gracias a la sangre de Cristo en la cruz es que yo estoy aquí en pie sirviendo al Señor. Por eso me lleva a Apocalipsis 12, que el Hijo varón, ellos vencieron. El primer ítem, por la sangre del Cordero, el altar que se levanta, la actitud de un pecador. El segundo es la palabra de testimonio de ellos. Es confiar en la palabra. Yo soy apenas un pecador, pero toda mi prosperidad que tengo en mi vida es por la palabra. Y la palabra no es meramente una palabra doctrinaria, es la palabra del testimonio que ellos dan. Y el tercer es que menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, tener ese corazón, ¿saben?, de lucha por el reino, no preocupándose con sus propios intereses, con sus propios beneficios y corriendo el riesgo de morir. No importa. Nosotros queremos ver que el reino de Dios se establezca en la tierra. Ese es el espíritu de un vencedor, de un hijo varón. Yo quería comentar sobre eso. André, usted tiene prioridad ahora. Amén. Justamente esta parte final. Hermano sabe cómo a mí me gusta Lucas 18. Esa cuestión del arca. Yo no sé si lo lograré explicar, pero parecía algo terrorífico que lo que estaba sucediendo en aquel momento, después de que se descreyó 40 días, un año y poco para salir del arca. Yo no creo que fue algo como usted lo dijo, ¿no? Que Noé salió como un héroe, porque tal vez ni siquiera Dios lo hubiera aprobado en ese año, estaba esa posibilidad, tal vez no habría mantenido la comunión con Él. No sé cómo fue esto, pero nosotros lo que yo siento es que estamos en el arca, porque es muy grave lo que está fuera del arca, el mundo, las cosas de las cuales nosotros estamos siendo ya separados. Y dentro del arca tenemos la presencia de Dios, la iglesia, ¿no? Representa la iglesia. Esta arca. Yo no sé quién controlaba el arca, pero no sabía decir si pararon o cuando pararon estaban cerca de donde vivían antes. Nosotros servimos al Señor, podemos hacer lo que Él quiere. Algunos misioneros hoy están en el Asia, tal vez ellos nunca pensaron que podrían estar en Asia sirviendo, pero tiene la libertad de definir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y ni aún así nosotros presentamos. A mí me gusta mucho esa parte porque nosotros podemos ofrecer ese sacrificio, es nuestro sentimiento.
Hermano Pedro ha hablado mucho sobre valientes de David, pero nosotros no tenemos nada para mostrar. Nosotros somos pecadores y el Señor por misericordia nos colocó aquí y esa arca cumple la voluntad del Señor. Yo siento esto como un peso, así la parte del arca y la salida en ese momento. No sé explicar muy bien esto, pero creo que este es mi sentimiento de volver en el tiempo, pensar cómo era y después, hermano Pedro, el cuervo encuentra la carroña. Él encontró aquella carne, pero la vida demoró, necesitó mandar una paloma y después ya regresar y traer este ramo de olivo y necesitamos continuar, estar cerca de la palabra, buscándola, la palabra profética. La vida va lentamente y el Señor nos llena de esta vida maravillosa por medio de su palabra. Y ahí nosotros tenemos una vida feliz que viene por la palabra de Dios, por la cercanía con la palabra, poder llegar y ver lo que el Señor está haciendo para completar esta era. Y yo quedo muy feliz desde viendo a Campinas, reaccionando, las iglesias alrededor, todos nosotros, hermanos y hermanas, que estamos viendo este live en sus iglesias, en sus regiones. Este es un principio para que nosotros practiquemos la palabra del Señor, tener el TCI, los adolescentes, reaccionar rápidamente a la palabra, llamar a los valientes de David, liderazgo involucrado, dejar que el Señor nos dirija hacia donde Él quiere, salir a los lugares donde Él quiere. Lo que veo en este live es un nuevo día y un nuevo comienzo. Esperamos controlar las cosas como en el pasado. No, el Señor nos está dando otro momento y Él nos está llevando a través de su iglesia. Y nosotros creemos en esto y creemos que Él está haciendo su obra. Esto es maravilloso. Amém. Amén. Pensar aqui, olha o tamanho da arca em comparação Pensar ao mirando oceano, el né? tamaño del O arca dilúvio, depois que inundou a comparada con terra, el océano, só a tinha un arca, diluvio, né? después que inundó la tierra, ¿no? O Solo lugar tenía el arca, que solo podia había el arca. sentar, que estava En un guardado lugar, os no había nada elementos, que né? Então, podría aí sentarse, así essa é a con el ser realidade humano, ainda los hoje, animales. a igreja Esa é es uma la arca realidad nesse hoy. mundo tão vasto, cheio de morte, La né? iglesia es Então, el arca en este a gente não mundo pode sair dessa arca vasto, para tan ser grande, contaminado pela lleno morte, de né? muerte. A palavra fala, Nosotros no podemos já salir del jazemos. arca para ser contaminados Então, por la se muerte. não La quisermos palabra lo ser dice, el mundo contaminados, yace en el nós temos que maligno. continuar Si na arca. nosotros no queremos ser Nós temos que estar na contaminados, arca. nosotros Porque debemos a arca, continuar ela en é el pequenininha arca, perto debemos do estar que en el realmente arca. tem, né? Do que o Y el mundo arca es muy oferece. pequeña Né? A gente, cerca a lo o que mundo el oferece mundo tantas ofrece, coisas ¿no? aprazíveis, né? Tantas El coisas mundo ofrece boas, tantas principalmente para o adolescente. Eu cosas tenho 3 filhos adolescentes, buenas, né? principalmente para los Então, adolescentes. não Yo é tengo fácil, tres você hijos tem que adolescentes. No es torear fácil. bastante, né? As situações e tal. Se tiene que Mas torear bastante la se você está na situación, arca, quando você sair, você vai encontrar pero si vida, usted está en né? el Vai ter arca, a cuando vida. usted Você vai salga del arca, passando usted aqui, ó. encontrará Quando for vida, falar para sair, encontrará vida. a gente Nosotros vai sair porque estamos tem vida. pasando aquí Não cuando é el vida. Señor nos diga, É Ele. sal, Então, salgan, nós vamos estamos a na arca, encontrar passando vida. por esse Es esto, mundo já hermanos. no Nosotros maligno, estamos para en quando el Ele falar arca, assim, pasando por este meus filhos, mundo que agora yace nós en el temos para maligno, chegar, para cuando né? el Señor nos Se diga, eles hijos falar míos, como ahora pueden Noé, salir ele del falou para arca. Noé, nominalmente, né? Alan, Si pode Él sair nos da arca. dice, como le dijo Pedro, a pode sair da Noé, arca, ¿no? né? Billy, pode Me sair da dice, arca. André, Alan, pode sal sair del da arca. arca. Tantos Pedro, sal outros del irmãos, arca. né? Nós Billy, temos que sal sair del da arca. arca. Andrés, puede salir del arca, Nós vamos encontrar hermanos. vida. Cuando E a, salgamos del arca, a nosotros pomba foi lá encontraremos e trouxe vida. vida. Ela mostrou, olha La aqui, ó. paloma Tá fue y aqui o trajo galho de oliveira. vida. Ella mostró, Tem mira, vida. Aí aquí depois está ela el foi ramo e de não voltou olivo. mais. Então aí Está o Senhor con falou, olha, vida. pode sair da Después arca. ella se fue, Então no saiu da volvió arca, más. tinha terra seca, Ahí el aí Señor fez les um dijo, ok, altar, ahora né? pueden salir Não del saiu arca. como Cuando o salieron del arca había glorioso, tierra e sim seca, eles se hicieron un reconheceram altar. na situação No salió como el de oferecer glorioso, ao Senhor, sino que Noé né? se reconoció en la Sacrifício, situación y né? Falando, ofreció al Señor eu un continuo sendo sacrificio, Noé, crendo no Senhor, e o Senhor é diciendo, meu Deus mira, soberano. continúo siendo Então, Noé, é creo en el Señor y el esse o Señor es desejo de mi nós. Nós estamos na soberano. arca,
separados desse mundo, Es né, eso, que só es tem ese morte, nuestro e deseo. assim que o Estamos Senhor en el vai arca, lá, separados de este fala, mundo, sai que da solo arca, tiene não muerte, quer dizer pero que en el vai, momento que el vai encontrar Señor vida. Amém. nos diga, salgan del arca, es porque ya encontraremos vida. E a questão do Amén. Nazireu, né? Nós somos nazireus, La então cuestión não del, tem del espaço para Nazareo, tocar na nosotros morte, né? somos E estos toda a relação ainda, nazareos, no hay talvez espacio para amizade, que né? toquemos en la Com pessoas muerte. que eventualmente até nos Algunas ajudaram em relaciones algum de momento da nossa amistad vida con mas que depois personas que eventualmente nos tornaram ayudaron en pessoas que algún momento en não nuestra estão vida, buscando a vida, pero que e a gente después se sente volvieron isso, a gente personas sente que quando no tá, quando buscan a la gente vai embora, vida. quando Nosotros tá na eso lo relação sentimos. produzida, Sentimos cuando aquele estamos en un desgaste, ambiente, en una parece que é esfera que no bruto, né, a produce palavra, vida, que no quando es tan parece que agradable, até que no nos aparenta trae ser paz, boa, mas que no trae sentido de que conflictos, ela gera algo que ruim, la né, ela palabra gera morte. aparentemente es Então, buena, nós temos que pero realmente tomar cuidado, produce né? A algo experiência, malo, essa muerte. realidade de Nosotros corvo à tenemos noite, que né? tener cuidado Corvo sobre esto y versus tener esa pomba. realidad Né? sobre el Nós somos cuervo, como a ¿no? pomba, nós buscamos a vida sempre. Versus Esse é um princípio paloma. que jamais temos que Nosotros somos como la paloma, nos buscamos desviar la dele, né? vida. E nos manter simples, né? A Nunca debemos simplicidade, o amor, desviarnos de él. Y né? él nos E a mantiene irreverência à sencillos, en la palavra, a sencillez, en el amor, humildade que siendo representada pelo altar reverentes a la depois da palabra, arca. humildes, Imagina que es o representada por este impacto, né, que altar Noé después del arca. teve por conta de toda aquela Imagina este situação, né? O impacto dilúvio, que Noé muito tuvo tempo ali na después de arca, de toda esa repente ele situación sai. del A diluvio, primeira coisa que ele mucho faz é tiempo en el arca y de sacrificar, é repente él muito sale y representativo, lo né? primero que él Mostra que hace es ele realmente queria uma sacrificar. Esto, aliança com o hermano, es muy Senhor, ele representativo, estava aos muestra pés do Senhor. que E él essa, realmente essa crea una tem que ser a nossa alianza con realidade el também. Señor. Él estaba a los pies del Señor y Amém. esto debe ser nuestra realidad también. André, semana que vem, depois de Campinas, na segunda-feira. Andrés, la semana que à viene, noite, después nós de estaremos Campina, viajando para el a lunes, África do Sul. el lunes a la noche E estaremos eu viajando a África del deverei Sur. estar na Y yo quinta-feira deberé no estar Quênia, el em jueves Nairobi, na África en do Kenia, Sul. en E Nairobi, en haverá África. a reunião principal Ahí habrá em Nairobi una na reunión segunda-feira, principal né? Então, en Nairobi el día jueves. por causa do fuso horário, não terei como fazer a Por live causa da de quinta. uso horario, Então, no voy a tener eu ainda cómo conversei hacer hoje el com os live de irmãos la e quinta. nós vamos Entonces transmitir yo conversé hoy con los a hermanos. comunhão, essa Nosotros reunião que vamos a vamos fazer transmitir em la Nairobi. comunión, Nós vamos esa reunión que transmitir vamos no a tener horário en da Nairobi. live. Nosotros vamos a Então, transmitir en el horario de live. os irmãos do IVPT En el horario de live gravar. vamos a ver que los hermanos del IBPT preparen, graben, porque hay el uso horario diferente. Então, nós vamos preparar isso. Hay varias horas por delante. Depois, Vamos a preparar eso, ¿está bien? Amén. Y después Johannesburg, África de do Sul, jueves e ali terá, então, volveremos a conferência Johannesburgo, sábado e África del Sur, Johannesburg. y ahí tendrá la conferencia de sábado y Então, domingo en E Johannesburgo. agora, para terminar, Entonces vamos a quem estar vai ahí. orar por nós? Ahora, para Eu terminar, nunca ¿quién fiz orará por live. nosotros? O Billy já fez. Creo que Alan Alguém, nunca Alan, participó en un live con não nosotros, ya los participou, otros então sí, pero yo repete creo que novamente. Você Alan vai ser o primeiro hoje. está más cerca, no está tan Amém? más lejos, ya está más Aproveita cerca, para ¿no? Pero orar, né, usted pela conferência puede que vai orar ter em hoy. Campinas agora no final de semana e Aprovecha para também orar también pela por ida do esta irmão Pedro conferencia. à África. Será en Campinas el fin de semana y también por la ida del hermano Só Pedro a lembrando que vai África. acabar domingo em Campinas, os Solo irmãos recordando, hermanos, que el estão día convidados, a estrutura 28 está ahora excelente, en estamos preparando Campinas, lá para los receber hermanos están em torno de 20 invitados, la estructura está 1000 irmãos, tá excelente. bom? Estamos Então estão todos preparándonos para convidados. recibir alrededor Senhor de 1000 Jesus, hermanos. Amém. Todos están graças te invitados. damos. Señor Amém. Jesús, Obrigado por esse período de gracias te comunhão. damos, Señor. Obrigado Muchas pelo seu gracias falar, pelo seu por esta dispensar, comunión. renovando os Gracias, nossos Señor, por tu corações, hablar, por tu renovando, Senhor, dispensar, o nosso espírito. renovando, Señor, nuestros Senhor Jesus, corazones, graças te damos, renovando, Señor, nuestro porque o Senhor não espíritu. se Señor cansa de falar Jesús, para gracias te nós. damos, Ó porque el Senhor Jesus, Señor no muito se obrigado. cansa de Colocamos hablarnos. também a Oh, Señor conferência Jesús, em muchas gracias. Campinas, essa También conferência colocamos, do dia 20 Señor, hoje. la Que o conferencia en Senhor abençoe os Campinas, irmãos esta que estão comunión que vindo, tendremos en el día abençoa a todos 28. os serviços Bendice, Señor, a los envolvidos. hermanos que están Nós viniendo. colocamos Bendice, Señor, debaixo todos los da servicios tua soberania, do involucrados. teu encabeçar, Colocamos, e o Señor, Senhor vai debajo agir de tu organizadamente soberanía, das de tu coisas. encabezamiento, Dependente de Señor, que el si, Señor pueda dependente organizar de si. todas las Amém. cosas. Senhor, Nosotros também colocamos a viagem do dependemos irmão Pedro completamente de Amém. ti. para África, También que o Senhor colocamos, Señor, el abençoe, viaje del hermano que a Pedro viagem, Senhor, seja hacia África, conforme o teu Señor querer e o Jesús. teu Amém. propósito. Bendice, Señor, este Senhor, muito viaje, obrigado que por este tudo isso viaje que sea de já acuerdo a tu tem feito querer, a por tu nós. propósito. Nos Gracias, guia, Señor, por Senhor. todo Amém. lo que has Senhor hecho en Jesus. nosotros. Gracias al Amém. Señor. Amém. Señor Amém, irmãos. Jesús. Boa noite. Amén. Foi muito bom, viu?
Amén, hermanos. Buenas noches. Deus Fue te muy abençoe bueno todos, tá? de que Amém. ustedes hayan estado con nosotros. Mucha alegría. Que Dios bendiga a Amén. Que el todos. Señor los bendiga. Amén.